¿Qué tal, jóvenes ilustres? ¿Cómo se encuentran esta tarde? El día de hoy vamos a hablar sobre una cinta demasiado controversial, épica, hermosa, pero que no deja de ser cine comercial porque las distribuidoras, si no me parece, es Sony. Y obviamente estamos hablando de un director que conoce todo el mundo en Hollywood y se llama Tarantino. Hoy vamos a hablar sobre Once Upon a Time. I can all change like that. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. ¿Por qué decidí incorporar esta cinta? Ya sé que no es un cine tal vez no es un cine independiente, pero creo que lo llamé mal al decirle esa introducción. ¿Por qué? Porque mucho del cine de arte o cine de culto, mucho de este cine no necesariamente tiene que ser de manera independiente o por distribuidoras sin un alto presupuesto, sino es más como a lo que se dedica a dar. Es un cine de autor y es un cine que el director planea contarnos una historia y por eso utiliza todos los medios para poder hacerlo y se cuida mucho del contenido, de la imagen, de las tomas, de la fotografía, del vestuario y más que nada se enfoca en la actuación, que a veces en el cine comercial nos importa más lo que está pasando alrededor de la cinta más que el simple diálogo o más que la escenografía o el tipo de arte que nos quiere presentar el director. Eso es más que nada la diferencia. Tal vez aquí no la van a notar tanto porque Tarantino es de un cine que todos conocen y que obviamente todos ubican a nivel Hollywood, pero entra esta obra maestra de Tarantino en este canal. Empecemos por Once Upon a Time. Es una historia que incorpora a Brad Pitt y que incorpora a Leonardo DiCaprio, así como Margot Robbie. De por sí el cast es algo que era muy interesante y todavía nos enseña Al Pacino. Hay algunas escenas dentro de la cinta también de una manera muy importante porque es quien desata de alguna u otra manera esta inconformidad de la actuación del actor principal. Nos cuenta de manera paralela dos historias que aparentemente nunca se juntan, pero que en la vida real fue más importante la segunda historia que la primera historia. ¿A qué voy con esto? La historia principal nos cuenta la historia de Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, el cual junto a su Stone, a su doble de acción, que lo interpreta Brad Pitt, viven una vida tradicional en Hollywood en la cual él es el villano, el heavy de la mayoría de las películas de western o de vaqueros que se hacían en esa época. Y un actorita, un representante o mundo del cine, eso no recuerdo muy bien, que interpretaba Al Pacino, que era como un intermediario entre directores y actores, que me imagino que era un estilo de agente. Le dice a Leonardo DiCaprio que su carrera ya va en declive debido a que él solo lo utilizan como trampolín al ser el villano de una cinta para poder lanzar al estrellato a los que son protagonistas de estas películas de western o de vaqueros. Él se trauma con esta sensación de que su carrera va en declive y de que cada vez le van a dar menos protagonismo y que al ser el villano siempre lo terminan derrotando y su carrera no es la que se enfoca a la hora de realizar estas películas. Al Pacino le dice que hay una propuesta sobre cine italiano, igual estilo western, spaghetti western le llaman, y no las acepta Leonardo DiCaprio, por lo menos no por ahora. Pasa un rato frustrado, su Stone, que es Brad Pitt, le trata de decir la forma en la que puede superar esta crisis y en que enfocarse en su carrera, que él tiene demasiado talento, no tiene por qué caer en este tipo de provocaciones y así pasan todo su día en Hollywood. Lo interesante de la cinta es que literal nos está contando Once Upon a Time in Hollywood, alguna vez en Hollywood, porque son como cosas de la vida real. En realidad tal vez no nos llega a una historia como tal, sino solo es descripción de sucesos durante la vida de uno de los actores de Hollywood o un pedazo de vida de un actor muy importante en Hollywood. La cinta avanza, él trata de enfocarse en nuevos personajes, en los que está interpretando. Y por otro lado, Stone, Brad Pitt, en uno de los días en los que él se encargaba de sus quehaceres de Rick Dalton, por ejemplo, arreglar el cable, podar el césped, cosas así en los que él ayudaba y Rick Dalton obviamente le daba una remuneración, aparte de que eran de muy amigos, dos personas que confabulaban demasiado y que siempre estaban juntos. Incluso en una parte lo especifican, es un poco más que un hermano y un poco menos que una esposa. Esa intermediación era lo que significaba el doble de acción para Rick Dalton. En uno de estos días en los que él trae su carro y lo deja en Hollywood y se va a reparar la antena,
se encuentra con una chica hippie. Alrededor de las calles se encontraba esta chica hippie, etc. Y decide llevársela en su carro. La chica resulta ser que era menor de edad, entonces él solamente le da un ride a donde vivía. Aquí es muy interesante porque aquí nos empiezan a mostrar un poco de la familia Manson y de cómo estos hippies de alguna u otra manera era demasiado fácil lavarles el cerebro y meterles una ideología o un pensamiento debido al viaje en el que se encontraban, porque no solamente estamos hablando de marihuana, estamos hablando de drogas en general, de LSD, de ácidos que hacían que la mente de los hippies estuvieran al borde del precipicio y fuera muy fácil darles cobijo, darles un lugar donde vivir y de esta manera transformar su ideología y conceptualizarlos hacia una idea de anarquismo. Bueno, tal vez no de anarquismo, pero sí manejada de esa manera para poder cometer actos de asesinato, que obviamente el protagonista principal de estos asesinatos es Manson. En esta película solo sale una escena, buscando en la casa de Polanski a un antiguo amigo, a un amigo viejo, a un old friend, o así le llaman. Pero ahora en esa mansión pues ya no vive esa persona a la que él estaba buscando, sino vive Polanski con su esposa Sharon. Estos hippies tienen ahí una escena muy interesante con Brad Pitt, termina yéndose de esa locación en la cual se encontraban, terminan siguiendo su día a día con Rick Dalton, regresa con él, regresa por él, viven su día a día y así se la pasan. No quiero detallar como tal en desmenuzar la historia y abordar como poco a poco cómo se fue desarrollando la historia de estos personajes, porque esta cinta definitivamente la tienen que ver y es muy probable que la puedan ver ya que actualmente se encuentra en cines. Y las demás cintas de las que hablaba anteriormente tal vez era más difícil de encontrar o tenían que buscar en cartelera de la Cineteca, del CCU o buscarla por internet, pero en streaming algunas no estaban, etc. Esta definitivamente sí, entonces aquí quiero tratar de no entrarme tanto, sí voy a spoilear porque definitivamente sí tengo que llegar a un análisis y una conclusión sobre el final de la cinta, pero no quiero que se pierdan los detalles, porque los detalles son hermosos y es lo que vale de la pena en ese tipo de cintas. Más que como tal, cómo empieza y termina la historia, cómo se desarrolla la historia. Eso es lo importante. El punto es que este actor Rick Dalton termina uno de sus contratos en Hollywood, decide irse a aceptar la propuesta de Al Pacino e irse a desarrollar spaghetti westerns o spaghetti westerns, como lo llaman, algún tipo de sátira hacia la imitación de Italia por los westerns americanos, la historia de vaqueros americanos, y se va allá, decide ser el protagonista, se casa con una chica italiana, una modelo, si no mal recuerdo, y después de 6 meses aproximadamente regresan a Estados Unidos. Como Rick Dalton ya no tenía como tal suficiente poder económico y no sabía qué iba a hacer de su futuro a nivel de carrera actoril, decide terminar con esta relación amistosa laboral que tenía con Brad Pitt. Esa es su última noche. La última noche, por así decirlo, que se desarrolla en la cinta, es la última noche en los que ellos van a tener esta relación amistosa laboral. Tal vez no amistosa, pero sí laboral. Este es donde se termina su relación de trabajo entre ellos dos, así que deciden irse a emborrachar. Antes de llegar al final de la cinta, que aquí es donde termina de alguna u otra manera la secuencia entre Rick Dalton y Brad Pitt, o entre Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, contamos alrededor un poco de lo que habla la historia de Sharon. La historia de Sharon Polanski, esta sí es basada en historia real, y esta historia nos cuenta cómo Sharon estaba comprometida con un chico, pero al irse a actuar en una de las cintas de Polanski en Inglaterra, estos dos se enamoran y deciden casarse. Entonces su exnovio sigue siendo su amigo de ellos a pesar de eso, y en esa mansión de Polanski, y también hay una escena donde salen en la mansión de Playboy donde hacían sus fiestas. Esta relación de Polanski es la que vive en la casa de Hollywood y son vecinos de Rick Dalton. O sea, Rick Dalton vive como en la parte donde hay más casas, por así decirlo, yo creo que un poquito bajo de escala económica, y ya la mansión que sí estaba cercada y era únicamente para ellos era la mansión de Polanski. Sharon era un alma libre, como nos lo cuentan, era una persona que se iba por la calle y una chica le pedía un ray y se lo daba. En una parte se metió a ver una película y para entrar gratis, aún siendo la esposa de Polanski, que yo creo tenía demasiado dinero, les dijo que ella era la actriz principal de la cinta para poder entrar gratis, disfrutar los pies, estiraba los pies en la cinta, otro tema muy cañón con la pedofilia de Tarantino, pero pues eso es cada quien. Muy despreocupada, muy ligera, etcétera.
La misma noche en que terminan los acontecimientos entre Rick Dalton y Brad Pitt, ella está embarazada, ya en un punto muy alto de su embarazo, muy avanzado por así decirlo, y ahí es donde comienza la noche. La noche, que es basada en una historia real, en un desafortunado acontecimiento que sucedió hace muchos años en Hollywood, y la razón por la cual Tarantino nos quiso contar esta historia. Tarantino cuenta historias basadas en hechos históricos, pero las maneja como quiere y hace maravillas de estas historias que no dejan de ser muy tristes y desafortunadas. Tanto en la cinta como en la vida real, Polanski no estaba porque estaba en un viaje en Europa por el tema, creo que estaba haciendo la cinta, etc. Solo estaba Sharon y su grupo de amigos. En esta casa estaba Rick Dalton, su esposa italiana dormida, y Brad Pitt, el Stone, su doble Stone, con su perro, con su perrita, que era una perrita, creo que era Pitbull, muy linda. Llegan los hippies a las casas de actores, directores, etcétera, de las personas que trabajan en Hollywood. De alguna u otra manera, por este viaje que ya estaban manejados, deciden acabar con las personas que se dedican a producir el cine que incita a la violencia, y que esa es la razón por la cual la sociedad se encuentra tan violenta y pasan tantos asesinatos, robos, etcétera, porque son inculcados y trastornados por las películas. Algo similar a lo que tratan de acusar a los videojuegos hoy en día, de que despiertan la violencia en la juventud. Algo similar era la razón en la causa de esta perturbadora escena violenta que los hippies empiezan a hacer. Pasan escenas muy graciosas. Esta última escena definitivamente es una joya, es de lo mejor que he visto en años, yo creo. Es espectacular lo que hizo Tarantino. Los hippies deciden entrar y se encuentran con un Brad Pitt que se había fumado un cigarro en ácido que le había dado la chica hippie menor de edad cuando les conté hace un principio. Y ya estaba de alguna u otra manera high, y Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, estaba en su alberca ya muy borracho, porque les digo que esta era su última noche juntos, entonces habían puesto un loquerón. La perra también estaba ahí comiendo, y la esposa de Rick Dalton durmiendo. Esa era la escena de la casa. Llegan los hippies, y uno con una pistola y dos chicas con dos cuchillos. Deciden abalanzarse sobre el doble de acción, que en este caso es Brad Pitt, pero Brad Pitt está muy cañón en cuestión de golpes y en cuestión de defensa personal, y su perra está entrenada para hacer lo mismo. Entonces, entre los dos asesinan a dos de los hippies y mutilan a una de ellas. Una de los hippies sale corriendo y cae en la alberca donde estaba Rick Dalton, Leonardo DiCaprio acostado, y empieza Leonardo DiCaprio a gritar porque tenía audífonos, no sabía todo lo que estaba pasando allá adentro, y sale corriendo, busca un lanzallamas con el cual había ensayado para poder realizar una de las cintas que había hecho en el pasado, que le costó mucho trabajo tomar y domar esa arma, y la tenía en su garage, la saca y termina asesinando a la tercera y última hippie que habían amenazado su vida. El doble de acción, como estaba drogado, termina herido de la cadera por un navajazo, le enterraron un cuchillo, etc. Y termina yéndose al hospital. Pasa una escena increíble. Ahí termina la cinta con Rick Dalton afuera con las patrullas y la ambulancia. Cuando se terminan de ir, su esposa se toma somníferos para olvidar lo que había pasado, porque también fue traumatizante. Y Rick Dalton estaba caminando por ahí cuando se asoma el exnovio de Sharon, de la mansión de Polanski, y le pregunta qué había pasado, etc. Sharon la llama por el comunicador, creo que no olvidé su nombre, y lo invita a pasar para que se relaje un rato por todo lo que pasó en su casa hace un momento. Y termina la cinta con Rick Dalton tomando con Sharon y con su grupo de amigos, mientras que el doble de acción Brad Pitt termina la cinta. ¿Cuáles son las diferencias con la vida real? Que en la vida real los hippies no fueron con Rick Dalton, porque Rick Dalton, si bien es un personaje inspirado en muchos de los actores de Hollywood, no existe como tal, o no es 100% basado en historias reales ese personaje ni su doble de acción. Pero Sharon y Polanski sí, y a ellos fueron a los que los hippies fueron a masacrar, y desafortunadamente en la vida real sí lo lograron, y pasó un hecho terrorífico que involucró a la familia Manson en la historia de Estados Unidos, y por el cual el mundo de la actuación y Hollywood sigue de luto y sigue recordando hasta el momento, como Tarantino lo hace. Bien, aquí termina la cinta. De alguna u otra manera nos dio un desenlace muy distinto, no con muerte, sí con muerte de los hippies, pero no con muerte de los personajes principales, y al contrario, fue muy bien llevada, una mezcla entre comedia, acción, violencia. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, los hippies,
fabuloso lo que hizo Tarantino en esta última escena, en general en toda la cinta, pero esta última escena es la joya de la corona. Que nos deja momentos muy graciosos. El análisis ya lo hicimos, que es la comparación entre la familia Manson y lo que pasó en la cinta. Y de ahí en fuera nos deja con cosas muy graciosas, por ejemplo una aparición de Bruce Lee, en el cual Rick nos explican por qué el doble de acción perdió su trabajo. ¿Cuáles son las diferencias con la vida real? Que en la vida real los hippies no fueron con Rick Dalton, porque Rick Dalton, si bien es un personaje inspirado en muchos de los actores de Hollywood, no existe como tal, o no es 100% basado en historias reales ese personaje ni su doble de acción. Pero Sharon y Polanski sí. Y a ellos fueron a los que los hippies fueron a masacrar, y desafortunadamente en la vida real sí lo lograron, y pasó un hecho terrorífico que involucró a la familia Manson en la historia de Estados Unidos, y por el cual el mundo de la actuación y Hollywood sigue de luto y sigue recordando hasta el momento, como Tarantino lo hace. Bien, aquí termina la cinta. De alguna u otra manera nos dio un desenlace muy distinto, no con muerte, sí con muerte de los hippies, pero no con muerte de los personajes principales, y al contrario, fue muy bien llevada, una mezcla entre comedia, acción, violencia. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, los hippies, es fabuloso lo que hizo Tarantino en esta última escena, en general en toda la cinta, pero esta última escena es la joya de la corona. Y que nos deja momentos muy graciosos. El análisis ya lo hicimos, que es la comparación entre la familia Manson y lo que pasó en la cinta, y de ahí en fuera nos deja con cosas muy graciosas, por ejemplo una aparición de Bruce Lee, en el cual Rick nos explican por qué el doble de acción perdió su trabajo, ya que él asesinó en el pasado a su esposa porque era una mujer que era muy molesta. No le estoy justificando, simplemente estoy describiendo por qué lo hizo. Era una mujer muy molesta, él decide terminar con la vida de su esposa, de su ex esposa, entonces desde ahí tiene esa mala fama entre las mujeres de Hollywood, que es un wife killer, algo así, un asesino de esposos. Entonces el encargado de los dobles de acción le da trabajo de vez en cuando, pero en uno de ellos él decide golpear a Bruce Lee porque Bruce Lee estaba muy retador. Aquí también me pareció muy chistoso porque, si bien Chuck Norris ya nos había avisado que Bruce Lee era una persona que utilizaba dobles de acción y que no era tan aventado como se creía, aún así teníamos una imagen de Bruce Lee muy en las nubes, ¿no? Y ahorita nos muestran un Bruce Lee más fanfarrón, que un doble de acción entrenado le pudo golpear sin problemas. Es una cinta que en verdad disfruté, que en verdad se la recomiendo y que volvería a ver una y otra vez. Tarantino es una joya. Si bien tal vez no le llega a Pulp Fiction, sí está por ahí, y sí está definitivamente en un top 5 de cintas de Tarantino. Es hermosa esta cinta, se la recomiendo, y pues nos vemos la siguiente semana en alguna otra cinta, tal vez algo más relajado, porque esta cinta sí es muy intensa, o tal vez ya metiéndonos en un análisis más profundo, crítico hacia la sociedad. Por ejemplo, tal vez vamos a hablar sobre The Lobster, por si la quieren ir viendo para que la platiquemos la siguiente semana. Está en Netflix, entonces esa sí es una crítica más a la sociedad. Pero bueno, ahorita los dejo disfrutando con Once Upon a Time. Vayan, se acaba de estrenar esta semana, entonces tienen todo este tiempo para poder verla en el cine de su preferencia. Es de alguna manera distribuidora comercial, así que la pueden ver en cualquier lado. Gracias por este capítulo, por sintonizar este capítulo de Luz en la Caverna. Los veo la siguiente semana. Hasta luego. Sometimes you need to go